compartiendo la palabra de Dios y hoy vamos a continuar viendo un poco acerca de los medios de gracia, ¿no? En cuanto a la consejería bíblica y uno de los medios de gracia que estuvimos viendo la vez pasada es la iglesia y dentro de la iglesia tenemos varias herramientas, digamos, ¿no? Que el Señor ha dado y ha provisto a la iglesia para que por medio de tales herramientas o de tales medios se produzca la consejería, ¿no? Se dé el consejo sabio de la palabra de Dios para estimular al cambio, al crecimiento de cada creyente, de cada uno de los miembros, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a tratar de cerrar allí con los medios de gracia entonces que hay dentro de la iglesia. La última vez, como les recordaba, estuvimos viendo lo que es la predicación. Estuvimos viéndolo a través de un pasaje allí de 1 Timoteo 4:6. Y estos medios precisamente han sido dados para beneficio de la iglesia, ¿sí? Yo quisiera que levanten la mano todos los que son miembros de esta iglesia local. Ajá, ok. Algunos que están haciendo el curso, y eso es bueno también, ¿no? Porque el Señor es el que se va encargando de ir añadiendo a su iglesia, ¿cierto? Bueno, ahí en la clase mencionaban, ¿no? Y decía, bueno, hablábamos de que era la iglesia, que no era la iglesia, y alguno preguntaba, bueno, ¿qué beneficios, no, tenemos por ser miembros de la iglesia? Bueno, dentro de la membresía, uno de los beneficios que tenemos es esto justamente. Hay medios que Dios ha provisto para la santificación de nuestra vida, ¿sí? Así que no es algo que dependa de nosotros solos. Si dependiese de nosotros solos, no tendríamos ninguna oportunidad de crecer ni de madurar a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Porque en nuestro propio pensamiento no hay nada de eso. Pero Dios ha provisto su palabra y a su iglesia, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo y su Espíritu para que por medio de todos esos medios podamos crecer. Y después de la predicación, lo que vamos a ver algunos otros medios de gracia dentro de la iglesia, como por ejemplo las ordenanzas, ¿sí? El domingo pasado, como iglesia, nosotros estuvimos recordando al Señor Jesucristo, ¿no? En la Santa Cena, ¿sí? Y esa es precisamente una de las ordenanzas. Y también la otra ordenanza que nosotros tenemos como iglesia, que están ahí en las Escrituras, es el bautismo, ¿sí? Y el bautismo, ¿sí? Nos ilustra la muerte, ¿sí? A la vieja vida de pecado en la que andábamos, ¿sí? Cuando estábamos sin Cristo. Y nos ilustra la resurrección a una nueva vida, ¿sí? Si ustedes me pueden acompañar ahí a Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 4, Pablo hace mención acerca justamente acá del bautismo y el contexto de ese capítulo precisamente está hablando acerca de la gracia de Dios y de que no tenemos ningún tipo de licencia para pecar, ¿sí? Pablo ahí en el capítulo 6, empezando en el versículo 1, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hace esta pregunta retórica y hay una respuesta contundente de parte del apóstol Pablo diciendo, en ninguna manera, porque, y les va a dar la razón, ¿no? De por qué no deben de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, ya no tenemos ningún tipo de relación, hemos sido separados de la esclavitud del pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Y versículo 3 y 4 dicen, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? En el bautismo, ¿sí?, se hace pública nuestra muerte al pecado. ¿Sí? Una vez que entramos al agua, estamos allí como en esa semejanza, por así decirlo, de que estamos siendo sepultados, estamos muriendo, así como Cristo murió, ¿sí? Y con ello queda sepultada también esa vieja vida, ¿sí? Es a lo que estamos en ese momento de forma pública renunciando, ¿sí? Diciéndole ya no más. ¿Por qué? Porque he sido ahora puesto en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Eh, y cuando salimos de las aguas, entonces estamos ahí como en esa semejanza de la resurrección de Cristo a una nueva vida, ¿no? Una nueva naturaleza, la cual nos debe de llevar a agradar a Dios, ¿sí? A hacer la voluntad de nuestro Dios. Y Pablo les está recordando a ellos, ¿no? Le está llevando a traer a su memoria el nuevo estado en el cual se encuentran como creyentes, desde el momento de su salvación y el bautismo, ¿no? Es ese acto público en el que participaron, ¿sí? Porque Él les dice ahí en ese tiempo pasado, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿sí? O sea, un momento en que hubo esa unión con Cristo, en que fuimos sumergidos en la persona de Cristo, ¿no? Por su Espíritu, y lo representamos de esa forma física al pasar por las aguas. Les hace que recuerden eso. Bueno, si ahora estamos en Cristo, si somos de Él, tenemos su Espíritu, ¿cómo es posible que sigamos perseverando, ¿sí?, esforzándonos por el pecado, ¿sí?, a satisfacer esos deseos pecaminosos que antes teníamos de ser creyentes? No es posible, ¿sí? No es posible. Y es algo que nos debe llevar, por supuesto, a meditar en ese aspecto. Y cuando pensamos en eso, ¿sí? Para nosotros, los que somos miembros, que hemos sido bautizados, ¿verdad? El bautismo es esa ordenanza que nos va a ayudar a meditar en cómo estamos andando en el día de hoy, ¿sí? Estamos perseverando allí para decir, bueno, que la gracia abunde sobre nuestra vida. Estamos actuando como esto que les está marcando el apóstol Pablo a estos creyentes en Roma. ¿Es mi vida una vida que es agradable a Dios? ¿Estoy andando realmente en una nueva vida? ¿O estoy fallándole al Señor, desobediendo sus mandatos, ¿no? Cuando nosotros presenciamos el bautismo, cuando participamos, ¿no?, y estamos ahí alrededor viendo cuando personas han creído en el Señor Jesucristo, ese momento para nosotros, que ya hemos sido bautizados y que hemos creído, es muy bueno, porque nos va a traer a la memoria precisamente lo que Cristo ya hizo en cada uno de nosotros y que nos debe llevar a meditar y a pensar, bueno, si esto ya lo hizo el Señor en nosotros y estoy viendo que esta otra persona está siendo bautizado, ha creído en el Señor y cuenta su testimonio y cuenta lo que el Señor ha hecho, eso me debe animar, ¿sí? Me debe motivar, me debe impulsar a vivir una vida que le agrade al Señor. Y si, bueno, estoy luchando con algún pecado o algo, saber que, bueno, en el bautismo, ¿verdad? Y en la salvación he recibido al Señor y con Él ese abogado que me puede perdonar mis pecados, limpiarme de toda mi maldad, y vienen todas esas verdades a nuestra mente, a nuestro corazón, por la palabra de Dios, por su Espíritu, en medio del cumplimiento de esta ordenanza, ¿sí? Entonces nosotros eh, debemos apreciarla, ¿sí? Debemos amarla y debemos aprovecharla para eso, para hacer una introspección, ¿sí?, una revisión de nuestro propio corazón de cómo estamos andando, si estamos andando en esa vida nueva, ¿sí? Y si no lo estamos haciendo o por toda la presión y las situaciones que estemos viviendo, es bueno recordar estas verdades para que volvamos a poner foco y nos podamos poner en el lugar correcto, en el camino correcto. Porque esa es la finalidad
de estos medios de gracia, ¿no? En nuestra vida. Por otro lado, la otra ordenanza que nosotros tenemos, que nos lleva también a esto mismo, ¿no? A revisar nuestra propia vida, es la Cena del Señor, donde se nos instruye y recuerda el Evangelio de manera constante, ¿sí? Y hacemos memoria de Cristo por medio de la simbología. Nosotros vemos allí el jugo, ¿verdad?, de uva y el pan representando allí el cuerpo y la sangre de Cristo que que fue entregada y derramada para pagar el precio, ¿no?, que la justicia de Dios demandaba a pecadores por sus transgresiones. En la cena se nos recuerda a Cristo, su evangelio, la expectativa de su regreso. Incluso el domingo lo estuvimos recordando aquí con Primera de Tesalonicenses, que nos compartía nuestro hermano. Y al recordar todas estas verdades, ¿sí?, como creyentes, nosotros entonces podemos evaluar y meditar, ¿no?, en nuestro corazón cómo hemos estado conduciéndonos delante de aquel que dio todo por nosotros, ¿no?, por nosotros que somos pecadores. ¿Sí? Cuando estás ahí en medio de la Santa Cena y estás recordando a la persona del Señor Jesucristo, meditando, por ejemplo, en su cuerpo. Y al leer pasajes como los de Isaías, donde se profetizaba todo aquello que el Señor Jesucristo iba a padecer, y cuando lees los evangelios, ¿verdad?, viendo la muerte de Cristo y todo aquello que Él recibió para precisamente pagar por nuestros pecados, ¿qué hace eso en tu corazón? ¿Cómo, ¿Cómo influye eso en la manera en la que te estás conduciendo hoy en día como creyente? Pregunto, ¿es la celebración de la Santa Cena uno de los momentos más memorables y esperados en tu vida como creyente? Es decir, lo estás esperando con ansia, con deseo, con gozo, para que las verdades del Evangelio, ¿verdad?, sean puestas nuevamente en tu mente, sean recordadas y te lleven precisamente a vivir una vida rendida al Señor. Eres confrontado con tus pecados antes y durante la celebración de la Cena del Señor. ¿De qué manera respondes a esa confrontación, ¿no? La participación en las ordenanzas en la vida regular de la iglesia son un medio de gracia que nos recuerdan entonces el Evangelio por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Y esto nos va a ayudar mucho como creyentes en medio de la consejería. Uno puede preguntar, ¿no?, acerca de este punto y decir, bueno, si eres salvo, si estás atravesando una situación con algún pecado o algo, bueno, recordar estas verdades, participando regularmente de la cena del Señor, pedido perdón al Señor por este pecado que estás permitiendo en tu vida, que estás desobedeciendo de manera clara al Señor. Eh, ¿No te está impulsando precisamente el participar de la cena del Señor a abandonar este pecado y a buscar, ¿no?, al Señor Jesucristo y a buscar la ayuda? Entonces, estos medios, ¿verdad?, a los creyentes nos van a ayudar mucho en nuestra santificación. Pero dentro también de la iglesia tenemos las ordenanzas y tenemos también la alabanza corporativa. Hace unos minutos atrás, antes de que Pedro nos presentara los motivos de oración, tuvimos un tiempo justamente de cantar, ¿verdad? Cantábamos al Señor, alabanzas a Dios, y no es algo que es para rellenar el tiempo de la reunión de oración o del culto un día domingo o del grupito pequeño o de la reunión casera para decir, bueno, mm, eh, hay algo que hacer allí. No, sí, no es algo allí que está de sobra, sí, no es algo allí que no tiene ningún propósito. Al contrario, la Escritura nos enseña que el cantar salmos, ¿sí?, canciones que adoren y alaben a nuestro Dios son importantísimas dentro del cuerpo de Cristo.
Dios usa a los creyentes congregados alabando a Dios como un medio de gracia que edifica y santifica la vida del creyente. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Él dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, ¿verdad?, en Éfeso, y una práctica que ellos llevaban a cabo. De hecho, en situaciones, por ejemplo, de encarcelamiento, el apóstol Pablo y sus compañeros, cantando y alabando al Señor, proclamaban las verdades de Dios, proclamaban el Evangelio. Y en aquella ocasión, las personas que estaban ahí alrededor presos con ellos, cuando hubo este terremoto ahí en Filipos, no se escaparon, sino que más bien fueron a donde estaban ellos y pudieron escuchar las verdades de Dios y personas fueron salvas incluso. Entonces uno se da cuenta que la alabanza corporativa, cuando estamos cantando aquí las verdades de Dios, debemos aprovechar ese tiempo. En primer lugar, porque es algo que le agrada a Dios, porque le lleva gloria a Dios, pero también, ¿por qué? Porque eso va a producir cambios en nuestra propia vida. Porque lo que cantábamos ahora más temprano, ¿no? Eh, cantamos por fe y vemos ahí en esa canción, ¿verdad? La doctrina acerca de la fe y qué es lo que nos sostiene como creyentes, ¿sí? Es de lo que dependemos. Y cuando uno estudia la fe en las escrituras, te das cuenta que la fe no es algo místico, sino que en realidad tiene una base sólida en la cual uno descansa, que es precisamente en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho es algo que permanece y que va a permanecer para siempre. Cuando cantamos, por ejemplo, alabanzas como Tu gracia es mayor, nos hace recordar precisamente que, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores, ¿verdad? Que le fallamos al Señor, que rechazamos a Dios muchas veces, que aún siendo creyentes, lamentablemente le fallamos con nuestros pecados, con nuestra desobediencia, pero vemos que su gracia es tan grande que nos vuelve a llevar otra vez al camino de la obediencia, al camino del Señor Jesucristo, para seguir formando y forjando a Cristo en nosotros, ¿no? Y en nuestro corazón. Cuando estamos junto a otros creyentes cantando y proclamando las verdades del Evangelio, el Espíritu obra en nuestros corazones, alentándonos y trayendo convicción. Por eso es importante que cuando estamos cantando, como dice también la Escritura, debemos cantar con nuestro entendimiento. Sí, a medida que uno va leyendo estrofa tras estrofa, coro, todo lo que está compuesta en la canción allí, tiene un propósito. Está hablando algo, está transmitiendo un mensaje, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que discernir allí para que eso produzca un cambio, una transformación en nosotros. La alabanza corporativa fortalece la fe del Hijo de Dios y trae gozo y esperanza al tiempo que Dios es glorificado. Ejemplo, cuando cantamos Firmes y Adelante. ¿A qué nos está llamando esa canción, no? A no tener ningún tipo de temor, ¿sí? No importa ninguna circunstancia, porque ¿quién tenemos, no? Como nuestro capitán, el que nos está dirigiendo, a Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, mientras uno va cantando la canción y va meditando en lo que está escrito allí, podemos recordar todas las verdades de la palabra de Dios para eh, ser animados, ¿sí? Por las alabanzas incluso, mientras le llevamos gloria a nuestro Dios. Ahora, cuando estás en ese tiempo de las alabanzas, ¿consideras ese tiempo? ¿Cómo lo consideras? ¿Sí? ¿Cómo consideras el tiempo de alabanza musical, en este caso, en la iglesia? ¿Qué piensas acerca de ese tiempo? Cuando estás en medio de ese tiempo, ¿dónde está tu mente? ¿En qué estás pensando mientras cantas una canción que tal vez has cantado muchas veces?
y ya la sabes de memoria y todas las cosas. Realmente tu mente y tu corazón están puestas en la persona de Dios, en la persona de Cristo, en las verdades que se están diciendo a través de la música. Son cosas que debemos meditar y que incluso en medio de una consejería podemos meditar y pensar y preguntar, ¿sí? Porque esto es un medio de gracia que Dios ha puesto allí. Otro de los medios de gracia que Dios ha puesto dentro de su iglesia es la disciplina bíblica, ¿sí? Y ahí todos ustedes recuerdan el pasaje de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20, donde el mismo Señor Jesucristo, antes de que comenzara la iglesia, estuvo preparando a sus discípulos y a sus apóstoles para que ellos, cuando la iglesia se estableciese, supieran cómo disciplinar, ¿no? Cómo aplicar la disciplina, cómo corregir las situaciones dentro de la iglesia, ¿sí? Situaciones de pecado, cuando un hermano pecara contra otro, cómo se debían de tratar estas cosas. La disciplina bíblica aplicada por la iglesia, bueno, es un medio de gracia en la lucha contra el pecado, ¿sí? Por medio de la disciplina se busca que el creyente sea restaurado a la comunión con Dios y a su pueblo, sea librado de las terribles consecuencias del pecado y a su vez sea preparado y fortalecido para continuar con dicha lucha hasta que estemos con el Señor Jesucristo. ¿Sí? La idea es que eso es un proceso continuo, ¿no? Una vez que ya pase ese tiempo, digamos, de restauración, de disciplina y todo, ahora va a seguir en esas dinámicas de aprendizaje y de crecimiento. Y Jesús, bueno, estableció un modelo y para aplicar la disciplina bíblica en Mateo 18, del 15 al 20, donde él dice, por tanto, Pedro le viene hablando acerca justamente de qué pasa cuando un hermano peque contra él y todo. Jesús le dice, bueno, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que Dios ha depositado en la iglesia, le ha encargado, ¿verdad? Le ha encomendado la responsabilidad de que como iglesia puedan aplicar la disciplina, ¿verdad? A las personas que son miembros de la iglesia y que puedan pasar por todo este proceso. Si ustedes se dan cuenta, es un proceso que precisamente está acompañado de amor. Por lo que dice ahí, ¿no? Al principio dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Bueno, está resguardando, ¿no? Al hermano de que lo pueda ganar, de que se pueda arrepentir a tiempo, de que pueda cambiar su manera de pensar y que, bueno, vuelva otra vez a hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero si esto no pasa, si ese hermano no responde a esta reprensión, entonces él dice, bueno, toma otro contigo y ve y haz lo mismo, ¿no? Con testigos, para que vea que es algo serio, porque lo que estás tratando es de ganar a tu hermano, ¿sí? De volverlo, de restaurarlo, de traerlo, de llamarlo al arrepentimiento para que vuelva otra vez a hacer las cosas como a Dios le agradan. Pero si no oyere a esta persona y a los testigos que van a ir con él, entonces ahí sí, dilo a la iglesia, ¿no? Entonces allí si no oye la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si no hay ninguna muestra de arrepentimiento en todo este proceso, que es un proceso extenso, sí, largo, donde se ve la gracia de Dios, la misericordia de Dios por medio de su iglesia que está amando a esta persona y está tratando de restaurarla y de que haga lo que a Dios le agrada, ¿sí? Se puede ver eso, ¿no? El amor de Dios por su iglesia, el cuidado de Dios por su iglesia. Porque bueno, de Él es la iglesia, ¿no? Entonces, uno podría pensar, ¿no? Piensa y reflexiona cómo recibís y respondés a la disciplina de la iglesia. ¿No?
¿Qué pasa cuando un hermano se nos acerca, ¿sí? Y nos reprende o nos exhorta por algo que está viendo en nosotros que es pecaminoso? ¿Cómo respondo ante tal reprensión? ¿Sí? ¿Qué pecado es removido dentro de mi corazón en ese momento? Bueno, recuerda en ese momento los beneficios que ha traído a tu vida la palabra de Dios, ¿no? Recuerda ahora los beneficios que ha traído a tu vida la amonestación y exhortación de parte de Dios por medio de su iglesia. ¿Qué pasa cuando rechazo esa reprensión? ¿A quién estoy rechazando realmente cuando se está marcando uno de mis pecados? ¿La persona o a Dios? ¿Sí? Son preguntas que debemos hacernos y que si estamos en medio de una consejería y estamos precisamente eh, marcando algún pecado, ¿sí? La escritura está marcando algún pecado en ese momento, debemos hacer que nuestro aconsejado, bueno, piense en este tipo de cosas. Y en quinto lugar, eh, tenemos entonces otro de los medios de gracia que Dios ha puesto en su iglesia y es el servicio. El servicio. Hoy recordábamos en el curso de membresía justamente en la parte de 1 Corintios 12 cuando dice que, bueno, en la salvación, ¿verdad? Dios ha dado dones y ha incorporado a cada creyente en el cuerpo local de Cristo, ¿verdad? Y ha dado esos dones diversos, diferentes, para edificación de la iglesia. Y es en medio del servicio, ¿sí? Cuando nosotros vamos conociendo muchas veces los dones que Dios nos ha dado a cada uno, ¿sí? El servicio eh, es un medio de gracia fundamental también en nuestra vida como creyentes. Uno, es de beneficio para conocer nuestros dones, para ver qué es lo que Dios nos ha dado para que le sirvamos en su iglesia y para que edifiquemos su iglesia. Y en segundo, y otro de los aspectos es para luchar contra el pecado, ¿sí? Por ejemplo, una de los pecados con los que se lucha en medio del servicio es con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestra comodidad incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el servicio, bueno, exige de nosotros esfuerzo, estirarnos, ser desafiados, a crecer, a madurar, a sujetarnos, ¿sí? Exige de nosotros sumisión. Eh, es prácticamente imposible que una persona crezca en madurez si no está involucrado en el servicio a otros. El servicio a otros nos permite quitar el foco de nosotros mismos y colocarlo en los demás. Nos permite dejar de mirar nuestras necesidades y comenzar a suplir las necesidades de otros. De esta manera, mientras servimos a otros, Dios en su gracia obra en nuestros corazones, mortificando eso mismo, ¿no? Que mencionábamos, el orgullo, el egoísmo, la envidia, la ingratitud propia de una vida centrada en sí mismo. Pasajes, por ejemplo, como Gálatas capítulo 5, versículo 13. Se los leo. Nos dice, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? Y ese servicio se da tal cual dentro del ámbito de la iglesia. Es un llamado para que nos sirvamos los creyentes los unos a los otros. ¿Sí? Fue el ejemplo que la iglesia dio, ¿sí? En sus primeros días, cuando personas se despojaban de sus bienes, vendían todos sus bienes para ayudar en las necesidades de aquellos que tenían necesidad, ¿sí? Lo daban todo por amor a sus hermanos. ¿Y de dónde vino ese amor? Bueno, fue un amor que Dios les transmitió por medio de su Espíritu en la salvación y los llevó a eso, ¿sí? A amarse los unos a los otros. Y nosotros como creyentes y como miembros de la iglesia, ¿verdad? Que formamos parte del cuerpo de Cristo, tenemos entonces este medio de gracia que nos ayuda a luchar con estos pecados en nuestra vida, ¿sí? Y que podemos ayudar a nuestros hermanos también a que puedan luchar, invitándolos al servicio,
¿sí? Cuando un creyente no está sirviendo a la iglesia, está privando al cuerpo de Cristo de los beneficios de su don espiritual, ¿sí? O sea, lo que Dios nos ha dado de gracia, merecíamos, ¿sí? Tener esos dones y esas capacidades sobrenaturales de parte de Dios para nosotros, las ha dado para que nosotros también la demos de gracia a otros, ¿sí? No nos pertenecen, no son nuestras, son del Señor y es para la gloria de Dios, para su servicio a través de su iglesia. Y al mismo tiempo estás limitando tu propio crecimiento personal, ¿no? Espiritual. En definitiva, dejar guardado nuestros dones, ¿sí? Es un pecado delante de Dios. Es algo muy serio. Incluso Jesús en una parábola hablando de los talentos menciona esto, ¿no? O sea, nosotros podemos extraer allí de que Él a cada uno le da capacidades, le da dones, ¿sí? Le da unos talentos para que lo trabajen y los que fueron fieles eh, agradaron a su Señor y recibieron aún más todavía de parte de su Señor. Pero aquel que tuvo miedo lo guardó y lo ocultó, ¿sí? Conociendo aún a este Señor, bueno, fue reprendido severamente por su Señor. Así que no esperemos, ¿no? Que por causa del pecado, del egoísmo, de la envidia, del orgullo, de, de estar centrados en nosotros mismos, no pongamos en servicio los dones que Dios nos ha dado y que vayamos entonces delante de la presencia de Dios avergonzados por no haber hecho lo que Él había preparado de antemano que hiciéramos, ¿no? Para Él. Entonces, cada uno de estos medios que se desarrollan dentro de la vida de la iglesia son importantísimos. Y en nuestra iglesia tenemos la bendición de que eso lo vivimos de manera cotidiana, ¿sí? Semanalmente. Dios, por medio de su iglesia, nos provee todos estos medios de gracia para que los aprovechemos. Pregunta para nosotros entonces. Estamos aprovechando cada uno de estos medios de gracia. Aprovechamos cuando venimos y estamos en la cena del Señor y nos preparamos de antemano para ese momento, para ese día. Eh, la responsabilidad no recae solamente en el que se prepara para venir y compartirnos la palabra de Dios, para hacernos recordar a Cristo en ese momento, sino de cada uno de nosotros, ¿no? Que también recordar al Señor y saber y estar conscientes de la razón por la cual venimos a celebrar la cena del Señor, cuando acompañamos a personas que dan ese paso de obediencia en el bautismo, cómo les animamos, cómo eso nos anima a nosotros en recordar cuando pasamos de muerte a vida, cuando el Señor nos llevó del reino de las tinieblas a su luz admirable, eh, cómo nos preparamos para cada servicio en el cual vamos a alabar y a glorificar a Dios por medio de la música. Estamos meditando y pensando en lo que cantamos. Están produciendo cambios en nuestra vida lo que estamos cantándole a nuestro Dios. Estamos viviendo vidas de rendición de cuenta y siendo expuestos en cuanto a nuestros pecados, a nuestras luchas. Estamos recibiendo con gozo la reprensión de la iglesia por medio de nuestros hermanos. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos sirviendo al Señor en la iglesia. Eh, Estamos aprovechando las oportunidades que la iglesia nos da de servir, ¿sí? Los grupos de servicio, la limpieza, eh, en ayudar en lo que el Señor nos permita, ¿no? Eh, Entender la iglesia local como un medio de gracia implicará reconocer que no es posible obtener la victoria sobre el pecado y crecer en madurez si la persona no se está congregando de forma fiel. Porque es en medio de la congregación, ¿verdad? En medio de convivir con nuestros hermanos que vamos a poder ver nuestros pecados, luchar con nuestros pecados, tener victoria sobre el pecado, crecer, ser humildes y amar a nuestros hermanos.
Por lo tanto, una de las asignaciones principales, ¿no? Una de las tareas que uno tiene que impulsar a hacer a nuestros aconsejados es precisamente que se congregue, ¿sí? Que esté en medio de la iglesia, que sirva en la iglesia, que se disponga, que busque, ¿sí? Las oportunidades de servicio, de compartir unos con otros, de participar en los cultos, de escuchar fielmente la palabra de Dios, de participar en la cena del Señor preparándose de antemano para ese momento, cantando las alabanzas y entendiéndola, ¿no? Su corazón y aplicando lo que la palabra, el contenido de la palabra de Dios en cada alabanza a su propia vida, en aprovechar eh, la rendición de cuentas en medio de la iglesia y la disciplina de la iglesia, que sé que no nos gusta ser disciplinados, que sé que luchamos en nuestro corazón con eso, pero es necesario para ser corregidos, para crecer, para madurar, ¿sí? Y el hecho de, por supuesto, servirnos, ¿no? Los unos a los otros. Así que quería aprovechar de recordarles estos medios de gracia que los vivimos, ¿sí? Comúnmente en nuestra iglesia, que por la gracia de Dios tenemos una iglesia en la que podemos vivir todas estas dinámicas, ¿verdad? Todos estos medios de gracia, pero que muchas veces no lo estamos aprovechando y qué bueno es poder tener luz en este sentido. Saber cada vez que participes de un bautismo, de la Santa Cena, de alabanzas, del servicio, ¿sí? Unos con otros, entonces Dios va a hacer algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, de servir y de amar a otros. Así que oremos y que el Señor nos ayude, ¿no? A poder poner por obra estos principios y estos medios de gracia y que echemos mano de ellos y los aprovechemos. ¿Ven? Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por que en medio de tu iglesia, Señor, usted ha dado todos estos medios de gracia para que nosotros podamos estar creciendo, madurando, podamos estar, Señor, recordando incluso tu evangelio, lo que usted hizo y la razón por la que lo hizo, para su gloria, para su honra, Señor, para que podamos aprovechar cada uno de estos medios en nuestra vida como creyentes. Gracias Dios porque no nos dejaste a nuestras propias expensas, en nuestras propias capacidades limitadas, eh, sino que usted ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos vivir la vida de cuerpo, podamos vivir estas dinámicas, Señor, que nos van a llevar cada vez más y más a la madurez en Cristo, a ser más como el Señor y a poder modelarle a otros, para guiar a otros, Señor, para instruir a otros, para discipular a otros. Y esa responsabilidad, Señor, es para cada uno de nosotros como miembros de tu iglesia. Una responsabilidad, Señor, que usted nos ha dado y que la podemos llevar a cabo porque nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado su iglesia, nos ha dado maestros, nos ha dado enseñadores, Señor, pastores, que puedan guiar nuestras vidas, Señor, para que cada vez podamos reflejar mejor al Señor Jesucristo. Así que te agradecemos, Señor, en esta noche por ayudarnos a recordar esta verdad. Pido que sea usted con cada uno de nosotros, Señor, por aquellos que no pudieron venir en esta noche, por temas de salud o cualquier otra situación. Sea usted obrando también en sus vidas, Señor. Y gracias te damos por este tiempo de comunión los unos con los otros. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.